Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, hoy estamos haciendo un programa especial. Hemos salido de los estudios centrales en Santa Cruz de Tenerife, allá en Vistabella, y nos hemos venido al Museo de Naturaleza y Arqueología, el MUNA, que para que todo el mundo lo entienda, bueno, la gente un poquito más mayor, era el antiguo hospital, el hospital que había en Santa Cruz de Tenerife, no había otro, ya después empezaron los nuevos hospitales, pues era el MUNA, este edificio que posteriormente se convirtió en museo pues allá a finales de los años 80, o sea, ha llovido. Y estamos haciendo un programa especial con mucho interés porque estamos hablando de los aborígenes, en este caso concreto de los Guanches. Pero ahora vamos a tocar un tema muy interesante que es el mantenimiento de los inmuebles de valor patrimonial, y para ello vamos a hablar con María Goretti Díaz Martínez, que es arquitecta técnica de la Unidad Técnica de Museos de Tenerife. María Goretti, buenos días. Buenos días. Bueno, estaba recordando este edificio, que es un edificio simbólico aquí en el lado del Barranco Santos, en un lateral, que fue el hospital, porque en aquellos tiempos este era el único hospital que había en la isla de Tenerife, por lo menos hospital importante. Y claro, en un momento dado se decidió convertirlo en museo. Pasamos de un museo en el Cabildo de Tenerife chiquitito y se trasladó aquí. Ya esto se convirtió ya en un gran museo, y después ya nacieron los demás museos, el organismo autónomo de museos. Bueno, vamos a hablar del patrimonio de los inmuebles. Cuéntame un poco la historia de este inmueble. Sí. Bueno, nosotros respecto a inmuebles con valor patrimonial y su uso en museos, si bien es una sinergia que se da de forma habitual, ¿no? Encontrarnos museos dentro de edificios históricos con valor patrimonial, comunidad técnica responsables del mantenimiento, de las instalaciones de estos inmuebles, tenemos que dividirnos, ¿no?, en varias vertientes. Hay una vertiente que es que somos centros de pública concurrencia, entonces estamos sujetos a unas condiciones de seguridad muy específicas que garanticen efectivamente la seguridad de las personas, la accesibilidad de las personas. Pues eso tiene que ver con cuestiones tan diversas como seguridad contra incendio, ascensores, cuadros eléctricos. Entonces, eso es una parte importante de nuestro trabajo, pero al mismo tiempo, al contener el edificio una actividad museográfica, pues se nos dan circunstancias tan diversas como exposiciones permanentes, exposiciones temporales, un evento, una actividad didáctica. Entonces, todo esto requiere, por un lado, una conservación de piezas de colección, que el Departamento de Conservación nos dice a la unidad técnica los parámetros ambientales que deben tener las salas para que las piezas estén lo mejor conservadas posible. Por otro lado, tenemos, pues efectivamente, que el Departamento de Diseño esas exposiciones las completan con instalaciones de iluminación, que son un acento muy importante hoy en día, ¿no?, en cualquier exposición, o instalaciones de audiovisuales, con lo cual ese edificio, que debe estar protegido para las personas, al mismo tiempo debe contar con una infraestructura de telecomunicaciones, redes de datos, que hagan que funcionen esas instalaciones y que al mismo tiempo, que es a lo que se tiende, estén monitorizadas y se puedan controlar. Eso poco a poco se va avanzando en eso desde un ordenador, ¿no? Pero todo esto va de la mano de
tenemos que conservar el valor histórico del edificio, el valor patrimonial. La protección que tiene también. Claro, según porque sobre claro, todo, aquí no se sí. puede poner un cable por cualquier sitio, ni perforar una pared. Exactamente, es difícil y ahora mismo es realmente un reto, ¿no? Nos está pasando que tenemos que actualizar porque todo avanza, el concepto del museo avanza, entonces tenemos que actualizar determinados espacios, pero ahora las instalaciones tienen un papel fundamental, pero no dejamos de hablar de edificios con paredes de mampostería, que no podemos estar picando ni haciendo pues un poco un desaguisado, ¿no? Tenemos que respetar y que las intervenciones sean las mínimas y que luego cumplan con la normativa, que la gran normativa nuestra es la ley, que es creo que es la 11 de 2019, la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, que además luego exige que cualquier actuación que se haga debe pasar por la autorización de la Dirección Insular de Planificación Territorial, Paisaje. O sea que cambiar un enchufe aquí es complicado. Pues sí. ¿Sí? Pues sí, eso es un poco lo complicado, lento sí, y complejo, ¿no? Sí, eso es un poco. Te digo cambiar un enchufe por poner algo simple, sí, ¿no? Sí, nos ha pasado. Hemos tenido que utilizar sistemas que dejen noble esa sala, pero al mismo tiempo que no resten esa relevancia al patrimonio. No es fácil, es un reto. Y desde luego en ese reto venimos acompañados de profesionales con experiencia, que son los que tratan, me refiero, ¿no? Pues arquitectos, porque al final todo tiene que venir, si lo hacemos bien, como dice la ley, en un proyecto, que se redacte un proyecto para una intervención cuando son grandes. Pero claro, todo esto significa mucho tiempo, ¿no? Sí, O sea, mucho tiempo y la experiencia, ¿no? Lo que nos ha dado también la experiencia. Aquí es muy importante algo, el mantenimiento, ¿no? Sí. Nosotros, en nuestro avance en esta unidad, pues nos hemos tropezado y llegamos en un momento dado a la conclusión de que la solución no es actuar cuando se haya producido un daño, una patología, sino adelantarnos, ¿no? a ese daño. Pues para eso hay que contar con buenos profesionales, como dije, estudiar bien cada uno de los edificios. Por ejemplo, es un edificio bien de interés cultural, catalogado de esa forma por nuestra ley de patrimonio cultural, que además tiene categoría de monumento. Con lo cual, sí tenemos que planificar las actuaciones, todas aquellas que son importantes, de mantenimiento para actuar antes de que se produzca ese daño. Y que sea de forma programada, ¿vale? Es decir, el proyecto que hacemos tiene que actuar sobre los elementos, por ejemplo, cubiertas, fachadas, carpinterías, antes de que se produzca el daño. Es lo que intentamos conseguir ahora y estamos avanzando. O sea que el mantenimiento es fundamental. Fundamental para la seguridad de las personas, para la experiencia. ¿Dónde se prioriza más en el mantenimiento? Pues mira, nosotros vamos a priorizar en lo que es la envolvente, el edificio. Todo el edificio. La envolvente tratamos que al final... Que son la cubierta, los fachada y sus carpinterías. Y cuando hablamos de fachada también hablamos de las fachadas de los patios interiores, no solamente de las fachadas exteriores. Para nosotros esa envolvente es crucial, porque además se nos han dado circunstancias que esto pues también viene de la mano con ser un museo, que cuando vamos a analizar determinadas instalaciones, como son las carpinterías, determinados elementos como son las carpinterías, pues a veces detectas que hay un ataque biológico, o sea, una termita. ¿Hay termitas aquí? Sí, ¿Hay termitas? Sí, últimamente hemos tenido más ataques biológicos en las carpinterías de Valle Guerra. ¿De Valle Guerra? Sí, que tenemos un museo, Casa de Carta, y hemos tenido más problemas allí, pero los ha habido en todos los museos. Hay que estar constantemente... O sea, que la termita está ahí. Sí, y junto con el Departamento de Conservación, que tiene su planificación de inspección. ¿Y por qué el Departamento de Conservación? Porque no podemos perder de vista que la mayoría de nuestros módulos son de madera. Entonces,
esa infección que se puede producir en una ventana, al final puede ser una infección dentro del museo y un riesgo para nuestras O colecciones. sea que están muy pendientes de... La termita es Nos ha dado alarmante. muchos problemas. Es alarmante porque efectivamente puede dar el salto a los módulos expositivos y puede crearnos un problema de conservación. ¿La tienen controlada la termita? Sí, gracias al Departamento de Conservación, trabajando juntamente con nuestro personal de mantenimiento. Entonces, ¿que van vigilando por ahí Sí, a sí, ver sí, si hay ese serrín que deja la termita en algún momento? Y a veces te parece que la ventana está estupendamente, pero tienes que ir con buen ojo y detectar algo, por ejemplo, ese excremento de la termita o esos restos, ¿no? Y entonces empiezas a tocar la ventana y de repente se ha extendido, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que evitar, o sea, llegar a una infestación incipiente, ¿no? O sea que en el inicio. principal termita, ¿no? Por O sea, ejemplo, en la parte de carpintería, sí. en la parte de carpintería es la termita, ¿no? Sí. Que está muy presente, Muy ¿no? presente, muy presente. En la parte de las fachadas, ahí, por ser edificios históricos que se hacían, paredes de mampostería, barro y piedras principalmente, las humedades por capilaridad en nuestro nivel freático, la laguna, que a lo mejor lo tenemos incluso más alto, este año ha llovido mucho, afecta mucho a la capa que está justamente por detrás de la pintura, que es el revoco, afecta mucho, ¿no? Y muchas veces ya por ahí se empiezan a generar desprendimientos, pues dando muy mala imagen, ¿no? Y evitamos también llegar a ese punto. En el caso de las cubiertas, pues... El agua. Claro, y un simple mantenimiento de limpieza de los verodes no hacen mucho daño, no tienen unas raíces muy profundas, pero son un obstáculo en la evacuación de las aguas, quedan muy bonitos, ¿no? En la laguna es algo pues emblemático, ¿no? Ese verode en la fachada. Pero sí que es verdad que nos genera como obstáculos, el agua no se evacúa, el agua se empoza, entonces cualquier cosa, excremento de las palomas... genera un problema. ¿Y eso posibles ustedes filtraciones. están todos los días? ¿Qué hacen? Sí, nosotros tenemos un personal de mantenimiento, una cuadrilla muy profesional, muy especializada, y tratamos de que haya una planificación semanal para que cuando comienza la semana cada uno sabe dónde actuar. Esto, por supuesto, conjugándolo también con la actividad propia del museo, ¿no? Pues los conservadores nos piden movimiento de piezas o desde algún departamento se ha programado pues el montaje de una exposición para inaugurar una fecha dada. Entonces, tenemos que ir combinando todo. A veces tenemos que hacer un poco de empuje, ¿no? Para que no nos resten espacio al mantenimiento que para nosotros es tan importante. Pero es verdad que la actividad O sea, que hay un museográfica a veces protocolo. no nos come, pero sí. Hay un siempre luchamos. protocolo diario, semanal, Sí, mensual, semanal. De de... planificación en el mantenimiento, pero ahora mismo lo que se ha hecho es que todos los inmuebles que tenemos con valor patrimonial, empezando por el MUNA, se haga un proyecto, de hecho ya tenemos esos proyectos redactados por profesionales, estudio de arquitectura. En este caso ha sido un estudio de arquitectura de Fernando Arocha y de Yene González, que tiene mucho prestigio a nivel de patrimonio, y hemos hecho varios proyectos, cada uno en un inmueble, porque claro, cada inmueble Es diferente. es diferente. Tiene su propia idiosincrasia, sufre de unas patologías diferentes y hay que actuar y programar esa intervención de forma diferente. Pero visto desde ese modo, o sea, visto de que el mantenimiento que se adelanta, que se programa, que se planifica, nos sirve para evitar problemas mayores, patologías mayores, inversiones mayores, al final no lo vemos casi como un gasto, sino como una inversión a futuro, ¿no? Para evitarnos todas estas situaciones. Qué interesante. ¿Cuánta gente son ustedes? Nosotros somos, tenemos a un jefe de unidad que es ingeniero industrial, somos 2 aparejadoras y un auxiliar. Estamos solicitando, y parece que va a ser así en breve, pues un poco una ampliación de apoyo, de personal, porque la verdad que nos hace falta, porque como te digo, no es solo el mantenimiento, sino muchas cosas más aparejadas y queremos que todas tengan. Y después las cuadrillas de... Sí, y la cuadrilla, muy importante, además de un personal muy cualificado, que lleva muchísimos años
que están muy implicados en el museo, con muchísima sensibilidad. Y la verdad que esa es nuestra gran base y nuestro gran apoyo. Fíjate, estás comentando una cosa normal y corriente, pero importantísima, ¿no? Importantísima, que si no lo comentamos, nadie se daría por aludido, la importancia que tiene el mantenimiento en edificios de esta categoría, ¿no? Sí, además, el no adelantarnos puede suponer, gracias a Dios no nos hemos visto en esa situación, pero puede suponer un riesgo para las personas, ¿no? Es decir, la cubierta que no se mantiene, las tejas, bueno, imagina la climatología que ha habido este año, las tejas se pueden desplazar y no lo detectas si no subes a mantenerlo. El edificio que no se mantiene, incluso puede haber una grieta en una cornisa que está oculta por un árbol o por la situación de esa cornisa. Y quieras que no, pues tenemos que evitar esos riesgos también para los usuarios de estos espacios, para los viandantes. Al final todo nos ha demostrado que por un tema de seguridad, por un tema de ahorro, pero sobre todo por un tema de respeto al valor patrimonial de los edificios que tenemos la suerte, ¿no?, de gestionar, tenemos que adelantarnos a esas patologías. Bueno, son muchos edificios, ¿eh? Sí, son muchos. Nosotros gestionamos, y además abiertos al público como museos, 3 BIC, aparte de otros 2 edificios de gran valor patrimonial, 3 bienes de interés cultural con categoría de monumento, que es la máxima declaración. Y claro, cualquier cosa que se haga en esos edificios, hay que hacer papeles por todos los lados, ¿no? Sí. Mucha burocracia, ¿no? Sí. Cualquier intervención, interior o exterior, debe tener la autorización de la Dirección Insular de Patrimonio Histórico. Entonces, previo dictamen de la comisión, la mayor parte de las veces. Entonces, cuando hablamos de un mantenimiento integral, no una actuación pequeña, tiene que planificarse de manera, porque además así lo recoge la ley, que haya un proyecto. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues si para cualquier actuación debemos informar a Patrimonio Histórico con un proyecto elaborado, con técnicos, con experiencia y competentes, vamos a hacer una cosa, vamos a unificar todo el mantenimiento de las envolventes en proyectos individuales para cada uno de los museos que gestionamos, porque como digo, cada museo tiene su vida propia, sus patologías y su idiosincrasia, pero sí necesitamos tener unos proyectos que nos los autoricen, que además cuenten con la conformidad urbanística. Luego pues los ayuntamientos también tienen que dar su conformidad a esas actuaciones, y a partir de ahí nos ponemos con empresas en cada uno de los inmuebles y vamos reparando, porque la idea es que sea un mantenimiento continuo y que sea un contrato que se licite en abierto. Estamos hablando de una contratación que queremos para 5 años y que sea un mantenimiento continuo de esas fachadas, de esas cubiertas y de esa carpintería en todos los inmuebles. Y vamos bastante adelantados. Bueno. De hecho, esperamos a ver si este año pueda estar esa contratación O sea, culminada. para hacer ya el mantenimiento general. Continuo, preventivo y continuo. No cuando surja el Entre problema. comillas o metafóricamente, ¿hay muchas goteras en estos edificios? Bueno, este año, Este año más. han salido Hablo goteras en general, ¿no? por todos lados. La verdad es que sí, que tenemos inmuebles que, bueno, nos ha sorprendido la capacidad de que efectivamente no darnos problemas, a pesar de haber visto y haber actuado para ese tema de limpieza, ¿no? De las cubiertas, que es tan importante, y nos ha sorprendido que no nos había dado problemas, pero es que este año hay que reconocer que sí nos han dado problemas, y bueno, el esfuerzo nuestro sigue siendo en poder tener ya estas obras contratadas que están autorizadas por Cabildo, tienen la conformidad urbanística de los ayuntamientos correspondientes, y poder ya tener un mantenimiento preventivo continuo. ¿Qué es lo más complicado de este trabajo? Lo más complicado es lo que te digo, no perder la vista de tantas vertientes que confluyen, ¿no? No puedes mirar solo lo que acabamos de hablar, ¿no? Que es lo que hemos puesto en valor hoy aquí, ¿no? Que es el valor patrimonial histórico de los edificios. También tenemos que entender y no perder tampoco de perspectiva que son edificios de pública concurrencia con uso público, y que la seguridad de las personas y la accesibilidad es fundamental. Pero al mismo tiempo tener una respuesta rápida, tener una infraestructura versátil para poder dar respuesta,
porque nos debemos a eso, a la actividad museográfica. La actividad museográfica está viva, va rápido, es cambiante además, ¿no? Ya se ve cada vez más instalaciones audiovisuales, instalaciones interactivas, y tenemos que avanzar, tenemos que darle respuesta a la sociedad respecto a lo que espera, ¿no? Cuando entra en un museo. Y entonces, no podemos, es decir, como esas tres patas, esas tres pilares, lo más difícil para nosotros es movernos sin perder de vista ninguno. ¿Interrelacionan con otros departamentos de otros museos? Muchísimo, muchísimo. Nosotros somos un departamento muy transversal, con la suerte de tener nuestro propio personal de mantenimiento, pero que confluye en nosotros pues requerimientos de diseño, requerimientos de conservación, requerimientos de los conservadores, bien sea pues eso, para un montaje de una exposición temporal, para un movimiento de piezas del almacén a los laboratorios, para el mantenimiento, lo que hemos hablado, ¿no? De actuaciones que podamos hacer nosotros con nuestro personal, que no requieran esa autorización de patrimonio histórico. Entonces, sí, son muchas cosas, pero nos gusta mucho. También es verdad. ¿Hay congresos después de mantenimientos de museos a nivel internacional? Sí, los últimos que yo he ido han versado sobre la salvaguardia del patrimonio, salvaguarda, en el sentido de que nosotros, es verdad, una parte, como hemos dicho, es la seguridad de las personas, y tenemos que tener planes de autoprotección en cada uno de los inmuebles, porque además mucha gente que entra a visitar, que confluye en un momento dado con un evento que también pues atrae a muchos visitantes. Entonces, inicialmente, cuando yo empecé mi trayectoria, pues bueno, nos limitamos a que esos planes estuvieran implantados, sus simulacros, reparto de roles, bueno, el que tenía que actuar en el equipo de intervención o en el equipo de evacuación. Pero es verdad que esto se ha vuelto más grande. A mí me parece muy, la verdad, muy bonito que ahora sí hay mucha más sensibilidad, y de hecho surgió mucho cuando se quemó el obispado en La Laguna, ¿no? Respecto a la conservación del patrimonio y las colecciones. Entonces ahora esos planes tienen, pues decir, una separata, que la veo muy bonita, que es: vamos a salvar nuestras colecciones. Si hay un incendio, si hay un terremoto, si hay un incendio, ¿qué hacemos? Pues mira, porque hemos trabajado en algunos proyectos conjuntamente con los consorcios de bomberos. Entonces, hemos tenido, gracias a ellos y a su asesoramiento, la base de entender que cuando uno acude a una emergencia no puede haber mucha literatura. No se le puede dar al bombero un documento con mucha literatura, sino planos, fotos, y dividir las colecciones entre las que son evacuables y las que no. Hay prioridades. Hay prioridades. Sí. ¿Cuál es la prioridad de este museo? Las momias. Las momias. Sí, porque son patrimonio de la humanidad. Sería lo primero. Y no es sencillo. Entonces, las momias sí que cuentan con vitrinas muy especializadas, ¿no? Y en muchos casos con una resistencia al fuego. Durante un tiempo al fuego. Pero luego, el resto de colecciones, pues hay prioridades. O sea, si aquí ocurre algo, ya se sabe primero qué es lo que hay que salvar. Efectivamente. Y cada uno de los museos, pues se le ha ido consultando desde la unidad técnica cuáles serían esas piezas de colección, cuáles son evacuables, cuáles no son evacuables por sus dimensiones, su peso. Entonces hay que proteger in situ, por ejemplo, con una manta ignífuga, y bueno, y cruzar un poco los dedos, y ojalá no se produzca una catástrofe de este tipo. Y hay colecciones evacuables. Y dentro de todas estas actuaciones, los propios conservadores y responsables de las colecciones nos dan unas prioridades. Y todo eso se refleja en un documento muy simple, que sería el que tendría el bombero, ¿no? O sea, que está preparado en caso de incendio, en caso de un terremoto también. Sí, es para todo ese tipo de siniestros y circunstancias climatológicas adversas. Yo estaba aquí cuando se produjo la riada en Santa Cruz, y tenemos el barranco al lado, con un puente que en aquel ¿El barranco perjudica al museo? Pues mira, perjudicaba hasta que se actuó sobre el puente que tenemos enfrente. Antes estaba a un nivel muy bajo, y en la riada, que subió mucho el nivel, pero además iba arrastrando muchos elementos de gran tamaño, de gran envergadura. Entonces, la persona de seguridad, porque además ocurrió, bueno, gracias a Dios, en un momento que estaba el museo cerrado al público,
Pero la persona de seguridad que estaba aquí vio como la puerta se abombaba, se llegó a abrir, porque claro, eran elementos de gran envergadura chocando contra esa gran puerta, pues la llegó a abrir y entrar el lodo hasta el fondo, ¿no?, del edificio. Entonces, bueno, claro, son muchas las circunstancias que requieren una actuación. Por la parte inferior sí. entra también el agua, o sea... nivel freático. Sí. Bueno, cuando se hizo la última fase de restauración de este inmueble, sobre el año 2011 se inauguró, se realizaron 2 sótanos que pretendían, en cada uno de los patios, tenemos un nivel de sótano, pero pretendían ser 2 niveles. Y a raíz de la riada se replanteó, se hizo un modificado del proyecto y se dejó a un nivel. Y la impermeabilización que requirió, que fue María Febles, la arquitecta de este proyecto, pero la impermeabilización que requirió todo ese espacio fue realmente importante. Qué interesante, qué interesante. Sí. Pero claro, si no hubieras venido aquí nunca, no nos hubiéramos enterado la importancia que tiene este trabajo dentro de estos edificios históricos, ¿no? Eso es lo que más me gusta de mi trabajo, todo lo que he descubierto, porque un arquitecto técnico, una arquitecta técnica como soy yo, pues es una profesión muy versátil, te puedes ver en obra, te puedes ver, y mis compañeros comparten muchas cosas, pero realmente creo que soy la única dentro de otros compañeros que tenemos en la unidad, o de las pocas, que pueda hablar de estas cosas, ¿no? Me parece muy interesante. Pues María Goretti Díaz Martínez, arquitecta técnica de la Unidad Técnica de Museos de Tenerife. Ha sido un placer conocer Igualmente, esta parte que si no habláramos de ella, a lo mejor pasábamos de puntilla, y que es tan importante para mantener estos edificios históricos. Que tengas un buen día. Muchas gracias, y gracias, igualmente. Un placer. Hasta luego. Muy interesante. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.